Bien, amigos televidentes, nueva vez agradecemos la conexión que ustedes tienen con nosotros en Actualidad Preventiva. Le habíamos recordado que estaremos todos los sábados a las 5 de la tarde por Carivisión y por nuestras redes sociales de YouTube, de Instagram, de Twitter y Facebook, Actualidad Preventiva. Hoy estamos aquí, como siempre, con Arnaldo Sánchez para compartir temas que son de mucha trascendencia, mucho interés e importancia para todos ustedes. Saludos, Arnaldo. Saludos, Andrés. El día de hoy trataremos de profundizar un poquito más en lo que hablamos en el programa pasado y profundizar en cuanto a las modificaciones y qué implican estas modificaciones que se hicieron al proyecto de ley de extinción de dominio. Exactamente, Arnaldo, la gente se ha quedado esperando por las redes sociales, nos preguntaban qué vamos a decir para que los televidentes aprendan. Nosotros como país, que somos signatarios de acuerdos internacionales y tenemos un acuerdo de cooperación mutua con el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, pues tenemos muchos temas que hay que cumplir como signatario en el país, y uno de ellos era pendiente el tema de la ley de extinción de dominio, que tenía ya más de 12 años en el Congreso, porque como decía Arnaldo, en el 14, cuando tú entraste a la unidad de análisis financiero, ya estaba el proyecto en el Congreso. Pero el GAFI, o GAFILAC, como es donde nosotros como país estamos suscritos directamente, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica, antes era el GAFIC, que era el Caribe, pero en el Caribe tenemos las islas anglosajonas que hablan idioma inglés o francés, y tenemos Haití, que es nuestro vecino, que hablan el francés o el creol. Entonces eso que generaba un problema para el manejo, y entonces se hubo una separación y República Dominicana entra en Latinoamérica, en GAFI-LAT. En las 40 recomendaciones del GAFI, dentro de las 40 recomendaciones, hay una recomendación que habla, Arnaldo, y lo voy a leer aquí, que habla del tema, aunque no está literalmente expreso, pero se refiere a eso, la cuarta recomendación, que le decimos a los televidentes, de las 40 recomendaciones del GAFI, que hay que cumplir como país. La número 4 habla del decomiso y medidas provisionales. Decomiso y medidas provisionales. Era uno de los temas que el país tenía que cumplir para que en la revisión, como tú haces, que tú eres uno de los que le ponen nota a los países con el tema del delito, de la prevención del delito del lavado y el narcotráfico o el terrorismo, teníamos que cumplir. Y diríamos, bueno, pero entonces, si la ley de extinción de dominio se aprobó recientemente, que es la número 340-22, se lo voy a repetir a la gente porque es una ley fácil de recordar, que normalmente uno no se recuerda de los números, pero aquí mucha gente se conoce, la mayoría de la gente conoce la ley 340-06, que es la ley de compra y contrataciones públicas, porque se maneja tanto, y todo el mundo se lo sabe de memoria. La ley 340-06 es la de compras. Esta es 340-22, que es el año 2022. Decían, bueno, pues entonces el país no calificaba porque no había cumplido, pero sí, porque teníamos la ley de lavado, que primero comenzó en el 2002, después en el 2017 con las transformaciones, las modificaciones, que nos quedamos cortos efectivamente, pero mejoró sustancialmente. Arnaldo, ¿cómo le decimos a la gente que sí realmente lo teníamos y por qué necesariamente tenemos que entrar en lo que era la ley específicamente de extinción de dominio? Bueno, en realidad, como tú bien dices, el GAFILAT va haciendo las evaluaciones de cumplimiento de las 40 recomendaciones, y si bien es cierto que nuestra ley nueva y también en la anterior, la 7202, se establece el procedimiento para la incautación, descomiso de bienes producto del delito, teníamos esa debilidad de que no teníamos una disposición que nos permitiera atacar directamente al activo, no a la persona, sino directamente al activo, sin necesidad de tener que realizar un proceso penal en contra de la persona. Se dice que este instituto de la extinción de dominio es un proceso civil al bien, es un proceso civil contra el bien. No a la persona. No a la persona, es contra el bien. Aunque de la forma en que quedó estructurada la legislación de nosotros, todo el procedimiento se hace de acuerdo al procedimiento penal, pero sigue siendo una acción en contra del bien. O sea, no se necesita una condena contra la persona, simplemente vincular al bien a una de las causales que establece la ley.
Si vemos la ley, por ejemplo, de México y la de Colombia, sí se ve una distinción clara del proceso civil. O sea, porque sí, aunque dice que la investigación el Ministerio Público la hace en base a lo que establecen las leyes penales, apodera a los tribunales civiles y administrativos en algunos de los temas para llevar a cabo este proceso. Sin embargo, Arnaldo, tú y yo, y más tú, estamos haciendo algunas conexiones internacionales para conseguir tener en el programa algunos expertos de países donde la ley se había aprobado antes y que se había aprobado inclusive con algunas de las modificaciones que se hicieron aquí. O sea, algunas exclusiones, no modificaciones, algunas exclusiones que le hicimos a la ley, al proyecto que estaba en el Congreso, aquí se la sacaron y en esos países se aprobaron. Es uno de los temas que vamos a discutir. Pero tú acabas de decir ahora mismo un tema que yo creo que es bueno para que la gente lo entienda. Y era uno de los miedos que tenía la gente cuando leía. Aunque no conociera del tema, pero estaban leyendo muchas cosas y se les preocupaba. Entonces decía, bueno, la acción es contra el bien, no contra la persona. Pero el bien tiene una persona como dueño. Y por eso habla de la titularidad. Cuando hablamos de dominio, dominio significa propiedad. O sea, y cuando dice extinción del dominio, significa que la propiedad mía se extinguió. O sea, ya no existe. O sea, no soy dueño. Es lo que realmente te quiere decir la ley. Cuando la gente habla, ¿qué significa eso de que extinción de dominio? Bueno, la extinción del dominio, bueno, decíamos así como en gramaticalmente hablando, se acabó el dominio, se acabó la propiedad. Pero ¿qué pasa? Y ahí voy a hablar con el abogado, especialista en estos temas. El proyecto consideraba, en el caso de la República Dominicana, otra cosa. ¿Qué consideraba y qué se aprobó? Bueno, la ley sí consideraba eso mismo, la extinción del dominio. Hablando del dominio, no solamente que yo sea titular de la propiedad, sino que yo también me comporte como el dueño de esa propiedad. Puede estar a nombre de una tercera persona, pero en realidad el que toma la disposición, el que posee el bien soy yo, que eso es lo que vendría siendo como el testaferrato. Ahora bien, el problema que tenía el proyecto de nosotros era que aunque decía específicamente que se iban a proteger los derechos de los terceros de buena fe, ponía una serie de condiciones para que la persona pudiera probar la buena fe, cuando en principio nuestra legislación lo que establece es que la buena fe se presume. Es al Ministerio Público que le correspondería demostrarlo, que la persona no actuó en buena fe. Pero sin embargo, en ese proyecto, la ley estableció una serie de requisitos que iba a poner a un tercero, a una persona normal, del común, a hacer una serie de pasos de debida diligencia que no le corresponde como persona. Le correspondería más a un sujeto obligado. Nos estaba convirtiendo en cierta forma, nos estaba convirtiendo casi a todos en sujeto obligado. Porque yo como comprador sí debo hacer una cierta diligencia, debo saber que la persona es el propietario, de que no está afectado por una hipoteca, por una garantía, de que no tiene ningún tipo de problema judicial. Pero yo no tengo que irme a averiguar si fulano es político o no es político, si fue narcotraficante o no fue narcotraficante, porque no tengo los recursos o los medios para eso. Claro, ya en casos muy conocidos, por ejemplo, el caso de Quirino, usted le va a comprar una propiedad de Quirino, bueno, ya usted sabe que puede haber un problema y que hubo bienes que estuvieron vinculados a eso y ya usted toma por conocimiento eso y va a tener cierta precaución antes de comprar eso. Sin embargo, Arnaldo, hablando de buena fe, y diríamos la figura del tercero de buena fe, que yo pienso que ese tercero de buena fe no es el que está usando un bien porque lo está usando, sino que el bien está bajo su titularidad. Claro. O sea, no es mío, pero alguien lo puso en mi nombre para que yo lo usufrute o lo tenga escondiéndose del dueño final, que es de la otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque ahí podemos decir dos cosas, Naldo, y tú me corriges. La ley, el proyecto de ley, pienso que nos estaba cuidando a nosotros como personas. Pienso que nos estaba cuidando a nosotros como persona física, al que va a comprar un bien a una tercera persona, que lo que te dice es, bueno, yo no tengo las herramientas para yo hacer una debida diligencia ampliada o básica, normal, pero realmente me está protegiendo de que mi dinero, mis recursos que yo me lo gané con el sudor de la frente, como dice la gente en los campos, con el sudor de la frente, vaya a caer en que yo compré un bien ilícito en su origen. ¿Y qué significa ilícito en su origen? Que bueno, una propiedad que yo estoy comprando a un señor que vive en Nagua, por decir un nombre, no quiero que nadie vaya a pensar que me refiero a alguien en particular, ese bien originalmente lo compraron con fondos ilícitos. No de narcotráfico, ilícito, que como quiera es un lavado.
pero yo eso hace 20 años y no sabía, y cuando yo vine y lo revisé, lo compré. Y entonces tú dices, bueno, yo soy de buena fe porque yo no sabía eso, pero yo me puedo dar cuenta, y como tú dices, una debida diligencia mínima, Arnaldo Sánchez, creo que es necesaria hacerla, y mínimo, dependiendo de lo que tu última convicción, la tuya, la mía, y lo que me diga mi instinto, me puede determinar a mí si yo debo ampliar un poquito yo mismo eso. Porque es fácil, por ejemplo, al lado de mi casa vive una persona, por ejemplo, otro ejemplo, que veo que en esa propiedad entra mucha gente en carro y salen, entran y salen constantemente, pero no vive nadie. Entran y salen constantemente y vuelvo y digo, y no vive nadie. Entonces, me va a vender la casa y lo voy a comprar, yo debo averiguar quiénes eran esa gente, por qué entran y salen, qué pasa, la titularidad, eso no tendrá algún vicio de ilegalidad, el inmueble, qué sé yo. ¿Qué tú me dices? Sí, no dejas de tener razón en lo que dice. Ahora bien, lo que manda el proyecto de ley o lo que actualmente se establece es que cuando se vaya a hacer una acción contra un tercero, ¿verdad?, se pueda vincular, se pueda establecer que ese tercero en realidad tiene vinculación con el ilícito. O sea, da nombre mío, pero en realidad el que lo usa es fulano de tal, y fulano de tal tiene un proceso penal o es una persona conocida o reconocida que tiene algunos tipos de problemas con la justicia dentro de uno de los causales. Y siempre es el que toma la decisión, aunque esté a nombre mío. O haga un contrato, como pasó en el caso, por ejemplo, del director de Politur, que hay unos contratos de alquiler a otra persona, pero en realidad él era el que tomaba la decisión. Entonces, no es en realidad un alquiler que hay, tú eres el propietario de ese bien. Entonces, ese bien, si se logra demostrar que el dinero las causales que ellos alegan de que eso es un dinero que vino de una actividad ilícita, del uso de los fondos del Estado para el alquiler y la adquisición de ese inmueble, entonces ahí sí ese bien podría ser decomisado por la extinción de dominio. Y si yo, en mi investigación preliminar que haga como una debida diligencia, Arnaldo, entiendo que hay un problema con el bien que voy a posiblemente a comprar, pero esa persona lo que está es acusada de algo en particular, algo específico, que se vincula o no al delito precedente de lavado, pero no hay una sentencia, lo que hay es una acusación, y se supone que la presunción de inocencia siempre está, aunque en la propia ley de extinción de dominio había un tema de debate con eso, que también quiero que me lo planteé. Yo podía hacer la operación y digo, no, este señor no lo ha condenado a nadie, ¿por qué yo no puedo comprarlo? No, recuerda que hablamos que la acción se hace en contra del bien, no en contra de la persona. Es correcto. Entonces, al hacerse la acción en contra del bien, no importa que la persona haya sido sometida o no. Ya hay unos indicios, hay una presunción o una sospecha de que ese bien pudo haber venido de una actividad ilícita. Entonces, yo lo que les recomendaría, si fuera un cliente mío, fuera que no compre ese bien, porque hay una situación que a la larga te puede haber afectado. Lo que tú dices en cuanto a la presunción de inocencia es lo mismo. O sea, la presunción de inocencia en este caso no aplica porque tú no estás haciendo una acción contra una persona física. Tú estás haciendo la acción contra un bien. Entonces, lo que sí se presume es que tú adquiriste ese bien de buena fe y que el dinero que tú utilizaste es ilícito. Por eso que el Ministerio Público, para poder iniciar el proceso, tiene que determinar o tratar de vincular ese bien a una de las causales que establece la ley. Ya. Bueno, yo pienso que este tema es un tema pero muy subjetivo, Arnaldo. Nos están pidiendo que hagamos la primera pausa y le vamos a decir a los amigos televidentes, siga con nosotros en Actualidad Preventiva.